Bueno, entonces, me parece que la vez Hola, pasada profesora. hola, Buenas hola, tardes. hola, Aida, buenas Buenas tardes. tardes, compañeros. Hola. Hola. Nos compartiste este documento, ¿verdad, Lau? Para Yo, los ¿verdad? compañeros que este mismo, el de los verbos. No, ¿Verdad no, que sí lo compartió en el grupo? no fui yo. ¿No fuiste tú? No sé quién fue. Ahora mismo veo quién fue que nos compartió este. Generalmente eso lo hace, eso siempre ha sido O Ludo muy o bien. José, Ludo, cualquiera de Ludo ellos. siempre nos anda compartiendo todo. Yo les pasé Tus mi acordeón apuntes. Sí, 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 de las declinaciones. sí. Pero cuando Ay, ya me acordé. Fue Juan Carlos. no, tú Juan lo Carlos, ¿no? compartiste. Aquí te ¿No? tengo, cuadro de conjugación, Laura Agis, aquí te tengo. Lo voy a volver a compartir por si a Oh, alguien le hiciera falta. Lo tienen aquí. fui yo. Entonces, sí, fuiste tú, aquí te tengo. O sea que le hice la competencia a mi querido Ludovico. Sí, mira, fíjate. Ahí lo vuelvo a enviar Ujú. para que en caso de que no lo tengan a la mano, ¿ya viste? Ahí está, después de un mensaje que nos envió Marco, que está enfermo, le mandamos saludos. Oye, ya me siento yo como en programa de televisión, Aida, ¿no? Enviando saludos y todo, ¿no? Muy bien. No, ya vimos que sí lo compartió esta Lau. Yo ya lo tengo ahí, tengo la prueba en el grupo. Pero bueno, ahí está nuevamente. Entonces, vamos Gracias, a... profesora. Sí, sí, Aida. Vamos a empezar ahora con el futuro. Fíjense, de nuevo, lo dejo así en pequeñito para que vean que ya en este cuadrito que tengo acá flotante, le digo yo, están nuestros modelos verbales. Luego, acuérdense que está dividido en tres el instrumento este de trabajo. Ya vimos, estoy marcando aquí en color verde, no sé si sea verde o azul, dicen que es azul, yo a veces lo veo verde, verde azuloso. Está el morfema del imperfecto indicativo que vimos la vez pasada, y ahora nos toca ver el futuro. Y yo quiero que lo veamos, que lo estudiemos desde el acordeón, desde el instrumento desde nuestro material, porque recuerden, este es el que vamos a estudiar, así como la vez pasada Lau me dijo, ¿y qué es DA y qué es DP? ¿No? Así para que vayamos entendiendo estas formas de, nuevamente, eh, manejar estas abreviaturas para manejar claramente este aparato. Entonces, primero, es futuro imperfecto, recuerden, es futuro imperfecto porque, eh, Ludo, te voy a sacar de la clase si sigues distrayendo a mis alumnos, ¿eh? En el chat, me los está distrayendo y lo voy a sacar de la... Bueno, todavía de que me está agradeciendo ese Ludo, yo lo regaño al pobrecito Ludo. No te creas, Ludito, no te creas. Pobre Ludo. Entonces, lo primero es que se forman, acuérdense, estamos con el sistema de presente, tiempos que utilizan ese radical de presente. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el nombre del tiempo, que es futuro imperfecto. Entonces, la palabra clave para identificar este tiempo es la palabra imperfecto. Ahora, de nuevo, en todos estos tiempos que estamos estudiando, recuerden que la diferencia entre la voz activa que tengo acá y la voz pasiva, ahí están las abreviaturas. Lo voy a hacer un poco más grande para que no dejarlos con, con dolor de cabeza. Ahí está, entre la voz activa y la voz pasiva, es el cambio de las desinencias, que las desinencias, recuerden, aquí nada más las tengo así enunciadas, desinencias activas de A, desinencias pasivas de P, pero recuerden que las tenemos aquí en color rojo en el primero de los tiempos que estudiamos, presente indicativo, ¿no? Ahí escribo todas las desinencias. Ahora,
Sigo con el futuro. De nuevo, vamos a dividirlo. Hay dos morfemas para el futuro. De nuevo, vamos a dividirlo conforme a las declinaciones. Recuerden que que la vez pasada estuvimos clasificando, viendo las características. Voy a alejar un poco esto y ahorita lo vuelvo a acercar, nada más me acerco el cuadro de las características de, eh, las, de las conjugaciones para que las tengamos aquí a la mano, visibles. Entonces, recuerden que estudiamos cuáles son las características de cada una de las declinaciones. No únicamente, de las declinaciones, ¿qué estoy diciendo? De las conjugaciones. No únicamente que sea primera, segunda, tercera, cuarta, ¿no? Mixta, tercera, mixta y cuarta, ¿no? Tercera, mixta y cuarta. Sino dijimos que se caracterizan también, ¿por qué? Porque la primera conjugación es una conjugación que tiene un tema contracto, o sea, es contracta la primera conjugación, ¿sí? Luego, la segunda conjugación, esta es muy regular, ¿no? Es quizá de las conjugaciones más regulares porque en esa aparece siempre la letra temática, que en este caso de la segunda conjugación es la E. En la tercera conjugación, a esta, tanto a la tercera como a la tercera conjugación, sea mixta, o sea, la tercera propiamente, la mixta, acuérdense que es la que intercala una I, a esa le llamamos conjugación atemática. Y a la cuarta, aunque es temática porque tiene el tema I, le llamamos temática débil. Entonces, fíjense, estamos con la forma de identificar, primero de conjugar y luego de identificar los tiempos que decimos. Primero tenemos la raíz, muy, muy importante de nuevo, que consideremos que la raíz puede ser en latín raíz de presente, raíz de perfecto o raíz de supino. Luego, el morfema temporomodal, del cual ya vimos en la vez pasada el morfema del imperfecto indicativo, que es este va o eva, más las desinencias personales. Ahora, ¿qué pasa para el futuro? De nuevo, fíjense, para los temas muy temáticos, que es primera y segunda, o sea, la primera es fuerte, 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 abiertota y hace contracción. La segunda es temática, sonidos fuertes. Va a tener como modelo, por el hecho de de que tiene un tema en vocal, va a tener como morfema temporomodal la B, ¿no? La B va a ser de nuevo, el morfema que va a identificar a los futuros. Aquí dice, aquí lo tenemos, de primera y segunda conjugaciones. Entonces voy a tener la B más las desinencias activas. Pero fíjense qué pasa. Nuevamente, aquí va a decir este instrumento, este acordeón, va a decir que como voy a unir ahora este morfema B más las desinencias activas, entre ese morfema B y las desinencias, voy a necesitar una vocal de unión entre el morfema B y las desinencias. Y ese morfema puede ser una O, bueno, más bien es una O para la primera persona, porque la desinencia es O. Ajá. Luego, de la segunda persona del singular a la segunda del plural va a ser una I. ¿Eso a qué atiende? Recuerden que atiende a las vocales de unión que tengo acá. Ajá. ¿De qué depende que de la segunda persona a la segunda del plural tenga una I? Porque acuérdense que va a ser la letra de unión una I cuando la desinencia empieza con M, S o T. Es una E cuando la desinencia empieza con R, o bien el morfema puede ser una ND que tenemos para gerundio, para gerundivo, o la NS, que ya lo habíamos visto también, lo tenemos en el participio presens, en el nominativo, acuérdense, presens, presentis. O es una U
cuando tenemos una NT, la desinencia que empieza con NT. Por esa razón es que muchas veces algunos colegas dicen que el morfema de futuro es vo, vi, bu, en voz activa. Fíjense, entonces mencionan la B junto con la vocal, esa vocal de unión que cambia de acuerdo con las desinencias, vo, vi, bu. Para la voz pasiva, ahora estoy aquí en voz pasiva, aquí se hace necesario a O, I, U agregar una E. Ajá. Porque el morfema, acuérdense, el morfema característico de la voz pasiva, el sonido característico es la R. Lo voy a tener, por ejemplo, en la desinencia ris de la segunda persona, ris. Entonces, ante la R, la letra de unión, la vocal de unión, va a ser una E. Vamos a verlo más claramente en la conjugación, ¿no? Entonces, ya tengo aquí mi cuadrito, voy a escribir, acuérdense, la raíz de cada uno de los verbos, de los verbos modelo, raíz de presente del verbo amo, ama, ¿no? Raíz de presente del verbo habeo, creo que aquí me hizo falta introducir el verbo facio, pero ahora mismo no importa, aunque quite esto, lo hago, ¿no? Entonces lo introduzco para que tengamos a la vista los tres radicales. Primera conjugación, el verbo ama. Déjenme quitar estas basuritas que a veces nos estorban. Ahí está. Entonces, primera conjugación, el verbo, la raíz es ama. Segunda conjugación, raíz de presente, ave. Tercera conjugación, raíz de presente, acuérdense que es la atemática reg. Ahora, la mixta va a ser PAC, el modelo. Y en la cuarta voy a tener Audi. Entonces, fíjense, naturalmente que en aquellas conjugaciones en donde la letra temática, perdón, la raíz termina en letra temática, pues voy a tener ahí que el morfema que se utiliza para el futuro, pues va a ser claramente la B, ¿no? Entonces, voy a escribir aquí una B de futuro, lo voy a poner aquí en otro color para que se note, la B, que me indica el futuro, ¿no? Y va a ser exactamente lo mismo en voz pasiva, fíjense. Lo voy a hacer, como no le gusta a los maestros que se haga, de escalerita. Ellos dicen de escalerita. Déjenme ver acá, creo que se me fueron las... Ah, no, aquí sí está bien. Entonces, aquí tengo uno más, aquí. Entonces, en voz pasiva, lo mismo, ¿no? Aquí están mis personas y aquí están mis personas. Bien, entonces, la desinencia es el morfema que distingue a ese futuro va a ser una V. Fíjense cómo va a ser lo mismo. Voy a agregar el mismo morfema para el verbo habeo. Lo voy a hacer así primero el proceso completito, ¿no? Ahí está, ave. Lo mismo, voy a tener el morfema de... Ay, espérenme un poco. Sí, aquí nada más es la raíz. El morfema, observen, del futuro. Y ahora observen por qué ya va a sonar lógico que no tome, ay, aquí estoy, más bien, falta de ortografía al poner el comando. ¿Por qué ahora no va a ser lógico que este morfema se utilice también en la tercera conjugación? Porque si la raíz es reg, no voy a unir esa raíz que termina en consonante con una B. Eso sería imposible. Aquí no pudiera unir eso, ¿se fijaron? Por lo tanto, lo que voy a hacer
lo que voy a hacer es considerar que el morfema V nada más es para los verbos que tienen un tema en vocal fuerte, que es la A y la E. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, perfecto. Ahora, voy a unir a estos radicales la desinencia. La desinencia de voz activa o, ahí sin problema, ajá, o, segunda persona, S, T, fíjense, ajá, T, luego, mus, luego, tis, y luego la NT. Entonces, fíjense qué pasa. Con la primera persona no tengo ningún problema, porque es una desinencia vocálica, entonces me queda claramente amabo, ¿no? Amabo. Con lo que sí voy a tener problema es con la segunda persona, porque no puede quedar amabs. Entonces, entre el morfema temporomodal y la desinencia, voy a utilizar una letra unitiva, que recuerden que esta letra unitiva, esta vocal unitiva, va a ser una, déjenme aquí, va a ser una I cuando, ay, esperen un poquito, es que ahora no sé por qué me está poniendo, ahí está. Es una I cuando la letra que sigue es una M, S, M, S, lo voy a poner con, muy bien, José María, M, S o T. Es una E cuando sigue una R, una NS o una ND. Y es una U cuando sigue una NT. ¿No? Esas son mis letras, mis vocales de unión. Ajá. Por lo tanto, ante la S, la letra de unión va a ser una I. Por eso la segunda persona va a ser amabis. Luego aquí termina en T la desinencia. Entonces, ante esa T, de nuevo, la letra de unión es la I. De nuevo la I. Luego, ante esta M de amamus, de nuevo, ante la M, la letra de unión vuelve a ser la I, por eso me queda amavimus. Lo mismo ante la T, vuelve a ser una I, amavitis, pero ante la NT, que es la desinencia de la tercera persona, la letra de unión es una U. Por eso me queda de esa manera, ajá, muy bien, Miguel, los cambios entre el morfema que pudiera considerarse bo, bi para todos los demás, y en la tercera persona bu, ¿vale? Bo, bi, bu, dicen algunos colegas, ¿vale? A mí me gusta más, no sé, asimilar siempre la presencia de las letras, de las vocales de unión, pero también tenemos la opción de aprenderlo bajo la forma, considerando que el morfema es bo, bi, bu. ¿Mm? Bien. Ahora, fíjense qué va a pasar con la voz pasiva. De nuevo, en la voz pasiva las desinencias son or, ahí no tengo problema, or. Luego, fíjense, en la segunda persona la desinencia es ris. Tercera persona, la desinencia es tur. Primera del plural, la desinencia es mur. Segunda del plural, la desinencia es mini. Y tercera del plural, la desinencia es tur. Por lo tanto, nuevamente, igual que en la voz activa, voy a tener que ante la desinencia, ante la R, ahora,
Todavía no logro manejar esto sin que se mueva tanto. Ante la R, la desinencia, pues la letra de unión que se emplea, pues es una I. No, es una E. Una E, fíjense, acá está. Ante la R, una E. Entonces, la primera persona, yo seré amada o seré amado, va a ser amabor. Tú serás amado, va a ser amaveris. Él será amado, amavitur. Fíjense, porque sigue la T, ante la T, la letra de unión es la I, ante la M, nuevamente la letra de unión es la I, ante la M de mini, la letra de unión es la I, y ante la NT de tur, la desinencia tur, la letra de unión es la U. Por eso voy a tener la conjugación completa: amavor, amaveris, amavitur, amavimur, amavimini, amabuntur. Entonces, el morfema real es la V. Y por la letra de unión que depende de la desinencia, puedo considerar que es bo, ve, vi y bu, para la tercera persona del plural. Ese mismo morfema, entonces, voy a utilizarlo en los verbos de la segunda, ¿no? Entonces, los verbos de la segunda, bien, los verbos, ¿cómo quedaría el presente, perdón, el futuro imperfecto del verbo aveo? Va a quedar avebo. Avevis. Muy bien, avevis. Tercera, Avevit. avevit. Fíjense cómo tengo ya este paradigma, me puede servir. Luego, avevimus. Luego, ave. Avevitis. Y luego, ave. Avebunt. Bunt. ¿Sí? Ahí lo tengo. Bien. Y luego tengo en la voz pasiva que las desinencias van a ser avevor, aveveris, van agregando las desinencias nada más, avevitur, avevimur, avevimini y por último, avebuntur. Hay una palabra que nosotros utilizamos mucho en español, préstamo del latín, naturalmente, que es la palabra placebo o placebo para ustedes, para Josefina. José María, sí dices placebo. Sí. Para Fifi. Entonces, placebo es del verbo plaqueo, ¿no? Entonces, plaquevo. Placer, agradar, ¿no? Entonces es un te agradaré, ¿no? En primera persona, que se utiliza como aquel medicamento que va a actuar sobre bueno, no es ni siquiera es un medicamento, ¿no? Es un engañito para no sé cómo lo definan ustedes en esos ámbitos, José María, pero es una pildorita, sí, que ayuda a mitigar ciertas enfermedades pues, psicosomáticas o algo así, ¿no? Sí, señor. Entonces, recuerden esta palabrita, ¿no? Placebo, la tenemos. Y también lavabo, el verbo lavare, ¿no? Laguare, laguavo, ¿no? Un lavabo donde te lavas las manos, ¿no? Entonces es un yo te lavaré, un yo te lavaré. Entonces ahí están algunas palabras que nos pueden ayudar a identificar el modelo de la V en el morfema de la V para el futuro imperfecto. Entonces, fíjense, voy a volver al acordeón. Vuelvo al acordeón y de nuevo aquí tengo el futuro imperfecto. Lo menciono nuevamente. Es la V,
para, dice acá, voy a poner en color de morfemas, que es este color azulito, la B, pero este va a ser para primera y segunda conjugaciones. ¿Qué va a pasar con la tercera y cuarta? Que esta V, pues va a tener un proceso que se llama vocalización y por ello es que yo no sé, bueno, debió ser que en algún momento se forzara aquí el que la raíz reg, se forzara el que la raíz reg, déjenme ponerla acá, pronunciara junto al modelo la V, reg. Los hablantes naturalmente, cuando tenemos una dificultad para pronunciar ciertas consonantes, y digo naturalmente porque así es, con el habla nosotros vamos introduciendo sonidos vocálicos y ese sonido vocálico que se agrega ahí que se marca para la V, la vocalización, la letra en que vocaliza ese morfema V es la letra, a ver, espérenme un poquito, es la vocal E. Fíjense, va a ser la vocal E, la voy a poner ahorita, fíjense, voy a poner la vocal E, pero hay una salvedad aquí, fíjense, vamos a ver, lo voy a poner así como el morfema, la E, en lugar de la V, la E, pero aquí la primera persona del singular va a hacer un cambio vocálico que se denomina apofonía vocálica, ¿no? Ya mencionamos en algún momento la apofonía cuando mencionamos las características del radical de presente, que es apofonía, un cambio de vocal. Entonces, cambia la vocal E por la vocal A, pero eso nada más va a ocurrir en la primera persona del singular. En todo lo demás se utiliza el morfema E, de tal suerte que ahora, ¿qué desinencia voy a utilizar en la primera persona? Si el morfema es una A, una vocal, voy a utilizar el morfema de la M, ¿sí? No el morfema, perdón, quise decir la desinencia personal de M. Recuerden que las desinencias, ya voy, Lau, recuerden que las desinencias, para la primera persona es la O es la M. Lau, adelante, Lau. Profe, yo sé que ya lo vimos, pero ya empezó, digo, la maestra Areli también empezó a hablar de la apofonía. Entonces, ¿me podría repetir qué significa apofonía? Apofonía, bueno, tiene que ver con sonido. Apofonía nada más quiere decir cambio de vocal. Cambio de vocal. Es el cambio del timbre vocálico, nada más, cambio de vocal, eso es la apofonía. ¿Sí? Ah, muy bien. Nada o sea, más. el que se cambia una vocal por otra. Una vocal por otra. Y naturalmente es que esas vocales, por ejemplo, el hecho de que la V vocalice en E, esta va a ser, es un cambio natural que hace así hicieron los hablantes. Así como nosotros a veces forzamos la U, no sé qué ocurre. Bueno, acá en México suele ser que cuando los niños, digo, yo creo que depende también los fonemas característicos de cada una de las regiones de hispanohablantes, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate bien, Lau, cuando los niños empiezan a hablar, allá luego se utiliza ya la terapia del lenguaje y todo esto, que se les dificulta las palabras, por ejemplo, gracias, se les dificulta estos dígrafos, gra, gre, gri, bla, ble, bli, blanco, que los niños empiezan a decir gracias en lugar de gracias, banco en lugar de blanco, pues ahí tienes a las terapeutas diciéndoles gara, gara, gara. Entonces los sonidos los hacen muy evidentes, tratan de ser muy marcados los sonidos de las consonantes cuando están juntas. Bueno,
con tanto insistirles en distinguir cada uno de los sonidos, en gara, gara, o sea, el sonido de la G, de la A, naturalmente aquí sale desarrollan una vocal y los niños terminan diciendo gracias y balanco, ¿no? Igual que cuando nosotros, si bien no en español, a lo mejor por préstamos, tenemos palabras que empiezan con S, me acuerdo mucho de la marca de cuadernos, que creo que todavía existe, la marca Escribe, pero nosotros, al dificultársenos esta pronunciación, terminamos vocalizando aquí, agregando una E. Otra vocalización, aunque luego, fíjate, José María, luego mis paisanos no lo reconocen, pero así es. La palabra tigre, ¿verdad, Lau? Híjole, ¿cómo me peleó con esa la iba a decir, la del tigre. La del tigre, porque siendo una palabra que es de 2 sílabas, generalmente se convierte en palabra de 3 sílabas y terminan diciendo, en lugar de tigre, terminan diciendo tigre, ¿no? En aras del menor esfuerzo, que nos cueste menor esfuerzo en la pronunciación, es que se hacen estas vocalizaciones. Acuérdense que cuando decimos que los hablantes van agregando, no, más bien, que cuando decimos que hay un fenómeno que se llama vocalización y que hay un fenómeno que se llama apofonía vocálica, como por ejemplo, Lau, cuando nosotros decimos en el verbo poder, que la raíz es pos, y al español, la primera persona, pues, ¿no? Puedo. En pretérito imperfecto, en pretérito perfecto, pude. El hecho de que la vocal del radical cambie de pos a pues y a pus, a ese cambio de la vocal se le llama apofonía vocálica, que está dicho en términos griegos, pero ¿qué significa? Es cambio vocálico, nada más, es un cambio vocálico. Luego se habla de que esas apofonías vienen por gradaciones. La maestra Leli les va a explicar que en griego es muy común que los grados se llaman alternancias, gradaciones, se distingan, si depende si es grado 0, grado 1, grado 2, con un timbre vocálico en específico, porque en griego eso sí va a ser característico. En latín no, vamos a tomarlo como un cambio vocálico y se acabó. Hay una razón de por qué aquí, fíjate, hay una razón. Si aquí todo el morfema siempre fue la E y la desinencia que se agregó fue la M, aquí hubo una razón porque la primera persona cambió a al ser justamente una desinencia que termina en M. Entonces los hablantes naturalmente metieron una A ahí por la naturaleza de la desinencia. Ahora tú me podrías decir, y también tendrían que haber puesto acá, ¿no? Porque también termina en M, pero no es desinencia que sea propiamente la M, la que termina en M y que por lo tanto propicia el cambio de la desinencia en A. Estos cambios los hicieron naturalmente los hablantes, ¿no? Bueno, y por acá anda, yo sé que para Josefina, yo sé, para Fifi, yo sé que para Aida, los que estamos más centrados en las lenguas, por ejemplo, como estudio, no como aprendizaje, así para ustedes, esto que voy a decir no tiene nada de nuevo, pero a lo mejor le ayuda un poquito por aquí anda Malcu, por aquí. Oigan, creo que vi, aquí está, no es Majo, aquí ya entró Majo, me da mucho gusto ver que acá ya anda Majo, está Majo y está Mari Josefina, ¿no? Fíjense, ahí tengo a mis dos cuasi tocayas, ¿no? Entonces, cuando estudian una lengua moderna, estudian la sincronía, cómo se utiliza esa lengua en la actualidad, en un momento específico, en la actualidad, mientras el estudio tanto del griego como del latín, de estas lenguas clásicas, debemos considerar algo que se llama diacronía. O sea, estos cambios de los que estamos hablando ahora, pues se van a presentar en muchos años, o sea, con el tiempo, ¿no? No es algo que de la noche a la mañana los hablantes dijeran, pues se va a hacer de esta forma. No, eso es
son cambios progresivos, pero que ahora nosotros los tenemos como reglas, ¿no? Entonces, ahí tengo que el morfema del futuro para verbos de la tercera y de la cuarta va a ser la E, decimos, con cambio vocálico en A en la primera persona. Entonces voy a tener regam, reges, reget, regemus, regetis y regent. ¿Sí? Ahí va a ser, aquí ya no necesito letra unitiva. ¿Por qué? Porque el morfema es una vocal. ¿Qué determinó aquí que el morfema sea vocal? La raíz terminada en consonante. ¿Vale? Ahora, vamos a al verbo mixto. Acuérdense que el verbo mixto, que es el verbo facio, tiene como característica, ¿cuál va a ser la característica de facio? Que tiene como raíz Vamos a ver la pasiva de Rey. Tienes razón, Lau, qué bueno que te tengo ahí para que me estés recordando que a veces se me va el avión. Ya con los años a uno se le va el avión, decimos acá. Se nos olvidan esas cosas. A Ludo, que él es el que se encarga de eso, pero bueno. Ludo se está olvidando, es que a Ludo ya se le fue el avión de que me tiene que recordar que se me va el avión, ¿no? Entonces, así decimos nosotros. ¿Ustedes también lo dicen, José María? ¿No? No. Cuando olvidas algo, ya se olvidó de algo, se le fue el avión, ¿no? Eso lo decimos. No sé, por ahí anda Nancy, no sé si en Argentina, en Perú lo digan, pero bueno, se le va el avión, acá decimos, ya se le fue el avión. Bien. Entonces, vamos a la voz pasiva. De nuevo voy a tener lo mismo, con el mismo morfema, rega, ya estoy escribiendo ahí el morfema, regue, luego el mismo morfema, regue, regue, igualito, nada más va a cambiar ¿qué? La desinencia. Acuérdense que entonces este va a ser mi morfema. Este va a ser mi morfema. Ajá. Y aquí es una cuestión de asimilación. Si la primera cambió a en razón de la letra M, de la desinencia M, pues también en la voz pasiva, aunque la desinencia sea R, va a seguir conservando esa apofonía vocálica. Entonces va a ser regar, regueris, reguetur, reguemur. Aquí están mis desinencias de voz pasiva, acuérdense. Regemini y regentur. Bien. ¿Ves? También ya ves, José María, también en Argentina dicen, se le fue el avión. Muy bien, ya está. Ahora, vámonos al verbo facio. Acuérdense que el verbo facio es un verbo, entonces dijimos, lo voy a poner acá, es un verbo mixto. ¿Qué quiere decir que sea un verbo mixto? Que aunque la raíz fac, que claramente me indica que es un verbo de la tercera conjugación, al ser mixto, se comporta como verbo de la cuarta, entonces va a intercalar una I. Siendo un verbo de la tercera, intercala una I. Esa es la característica. Siempre se va a comportar como si fuera un verbo, miren, más fácil, como si fuera un verbo de la cuarta. No sé si con esto tengan alguna pregunta. No. Entonces, vamos bien. Intercala una I. Se comporta entonces como si fuera un verbo de la cuarta. Entonces, aquí podríamos, para que vean la similitud del enunciado, para que vean la similitud del enunciado,
de ese verbo mixto con, entonces, de este verbo mixto con el verbo faqui. ¿Ah? Ahí está. Nada más que este intercaló la I y este es su letra temática, ya por naturaleza. Verbo de la tercera y verbo de la cuarta. Entonces, ¿qué va a pasar con estos? Pues nada, lo mismo que con el verbo rego. Va a tener su morfema, aquí voy a poner para que vean la I intercalar, voy a poner el morfema que es am, igual que acá, am es el morfema temporomodal con la desinencia, entonces el futuro va a ser faciam, haré, yo haré, faquere, hacer, yo haré, tú harás, faquias, perdón, faquies, tienes razón, ahí ya me equivoqué, faquies, él hará, faquiet, nosotros haremos, faquiemus, faquiemus, faquiemus. Ustedes harán, faquietis, y ellos harán, faquient. El morfema, acuérdense, es la E. Ahora, ¿qué va a pasar con la voz pasiva? Bueno, yo seré hecho, yo seré hecha, vamos a tener igual como morfema, aquí tengo ya los morfemas, acuérdense que hay apofonía en la primera persona, entonces va a quedar faquear, yo seré hecho, yo seré hecha. Segunda persona, tú serás hecho, serás hecha, faquieris. Tercera persona, él será hecho, faquietur. Primera del plural, faquiemur, nos faquiemur. Vos faquiemini. Tercera persona del plural y faquientur. Bien. Y vamos a tener las mismas características para el verbo audio. Antes, Ludo, cuéntame, Ludo. Profesora, A gracias. ver, Ludito, ahora sí. Así es, vamos a ver si así como ronca. A ver si es cierto. No, profesora, una pregunta fácil. Mire, pasó, Ludo? estamos viendo en la voz pasiva. Ajá, Es el futuro, prácticamente, ¿verdad? De la voz Por ejemplo, activa y de la voz pasiva. bueno, digamos, en la primera, en la voz activa, facie sería, como estamos diciendo que es el futuro imperfecto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se traduciría eso, Ese es profesora? el futuro, para nosotros el futuro indicativo. Ah, Haré, nada más que se llama futuro imperfecto en latín. ¿Sabe que le digo aquí entre nos que yo tengo un gran problema porque yo no soy como ustedes saben, no soy de lenguas ni bueno, de clásica ni nada de eso. Yo soy ingeniero, pero no es excusa, sino que yo aprendí hace muchos años, de hecho yo soy el veterano de la clase, por ejemplo, los tiempos verbales, pero cuando me hablan de antepresente, que me hablen de copretérito, cosas, me cuesta. Entonces, por eso es que le preguntaba esta No te pregunta, preocupes, profesora. Ludo, tú pregunta. Ahora, si tú te sabes de alguna manera los nombres, sea por Andrés Bello, por la academia, no sé, a lo Sí, sí, mejor tienes por ahí también, hay otro gramático muy famoso que también hizo su nomenclatura, que es ¿cómo no? Samuel Giligaya. Si tuvieras problema, tú, así como dijiste ahora, ¿cómo se traduce? Este se traduce como yo haré, tú harás, él hará. ¿No? El futuro simple, Bueno, digámoslo así. ¿Sí? va Ahí está. bene, señora. Es ese. Ahora, ¿cómo queda en la voz pasiva? Seré hecho, serás hecho, será hecho. Acuérdate que la voz pasiva utiliza como verbo auxiliar el verbo ser. El verbo Sí, auxiliar es el que se utiliza,
adopta la forma del tiempo que se está conjugando. Yo seré, y después el participio perfecto, seré hecho, tú serás hecho, él será hecho. Quizá aquí quede muy forzada la traducción porque está aislada por el sentido del verbo, por lo que significa el verbo. Puedes escuchar forzada la traducción, ¿sí, Ludo? Pero, si, por ejemplo, si lo pienso con yo oiré y yo seré oído, a lo mejor aquí queda más clara la noción de el futuro en voz activa y el futuro en voz pasiva. Quizá con el verbo hacer, seré hecho, queda un poquito forzada. ¿Sí, Ludo? Va. Ahora, muchas gracias, de profesora. nada, Ludo, de nada. Lo mismo va a pasar con el verbo audio. Con el verbo audio, entonces, tenemos que, ¿por qué utiliza como morfema la E y no la V, como en los primeros? O sea que originalmente el morfema para todos tendría que haber sido la V, pero recuerden que iba a ser muy complicado la pronunciación y por eso vocalizaron los hablantes. Y de ahí que en algunas conjugaciones, dado los sonidos vocálicos, conservaran la V o vocalizaran. Esos son fenómenos que de manera muy natural y por la ley del menor esfuerzo hacían los hablantes. Entonces quedó audie. Y por la desinencia, en la primera persona hubo un cambio vocálico, por lo tanto quedó audiam, audies, audiet, audiemus, audietis y audient. En donde ustedes ven que las desinencias nuevamente vuelven a ser, aunque nos tardemos un poquito en que yo esté marcando con rojo y todo esto, pero es para que nos quede más clara la forma, todos estos cambios y la forma, la división entre la raíz, el morfema, aunque tendría que escribir el morfema en otro tono, y las desinencias. Y en la voz pasiva, yo seré escuchado, audiar, o yo seré escuchada por mis alumnos, audiar. Tú serás escuchado o escuchada, audieris. Ay, audieris. Él será escuchado, audietur. Nosotros seremos escuchados, nos audiemur. Ustedes, vosotros seréis escuchados, ustedes serán escuchados. Audie mini. Ellos serán escuchados, audientur. ¿No? Entonces, este tiempo, como lo comentaba al principio de la clase José María, tiene ciertas irregularidades. Primero, ¿cuál? Primero, que el morfema va a ser uno para los verbos sonido AE, verbos de primera y de segunda, y para la conjugación atemática y la de tema débil va a ser un morfema temporomodal vocálico. La marca de futuro va a ser la vocal E, por vocalización, la vocal E. Y todos van a utilizar desinencias activas y desinencias pasivas. Desinencias activas en los que utilizan el morfema V van a generar, tanto las desinencias activas como las pasivas, una vocal unitiva entre el morfema y la desinencia. ¿No? Estoy repitiendo lo que ya dijimos. Esa vocal unitiva hace que el morfema pudiera cambiar de vo a vi y a vu en voz activa. En voz pasiva, de vo a ve, a vi y finalmente a vu. Eso va a pasar en verbos de primera conjugación y de segunda. ¿Qué pasa en tercera y cuarta? Que el morfema es una E en todo, salvo las primeras personas del singular, en donde hay un cambio vocálico, Lau, que a eso se le llama apofonía, ¿no? Cambia la E por A. Entonces, ahí tenemos justamente este cambio.
Sí, Lau, entonces, además, ay, perdón, adelante, Lau, adelante. Entonces la tercera y la cuarta pareciera que aquí se vuelven un poco más regulares que la primera y la segunda, cuando generalmente las que se portan bien son la primera y podría la ser segunda. en razón de que no utiliza letra unitiva, pero si tú vas asimilando cuáles son las letras unitivas y en qué, ante qué letras se utilizan, luego va a ser mucho más fácil, ¿no? Lau. Pero sí, buena observación. Ajá. Nada más que suele grabarse más el hecho de que el morfema del futuro sea la B y la E ahorita no tenemos problema con ese morfema, pero vamos a agregar otro tiempo en donde puede llegar a confundirse esta E con otro morfema temporal, pero ahorita lo dejamos como el futuro. ¿Sí? Este morfema es de futuro. Entonces, regreso al acordeón y vamos viendo aquí de nuevo que el morfema va o eva es del imperfecto indicativo. Ludo, yo amaba, yo tenía, yo hacía, yo oía, ¿no? Ahí lo tengo. O viene en voz pasiva. Yo era amado, yo era tenido, yo era hecho, yo era oído, ¿no? Entonces ahí tengo el imperfecto indicativo, su morfema es va. Ahora, el futuro imperfecto, aquí tenemos que para verbos de primera y segunda es B con la letra temática, que aquí la pongo entre paréntesis. B con la letra temática. Y acá dice que es para primera y segunda conjugaciones. ¿Qué pasa con la E? Ese morfema E va a ser para tercera y cuarta. Morfema E para tercera y cuarta. Sí. Pero dice acá, más desinencias activas y pasivas. Y fíjense cómo aquí mismo les agrego. Pero en la primera persona del singular, esa presenta una terminación en am, esa presenta una terminación en ar. Aquí ya les marco que la apofonía vocálica, sin necesidad de que se aprendan ese nombrecito, que bueno, yo sé que Lau sí se lo va a querer aprender, pero nada más que entenderlo como el cambio. Y aquí está la traducción, Ludo. Amaré y seré amado. Ahí está. Excelente. Para que lo tengas. Ahora. Ahora. Es que, perdón, profesora. No, adelante, Ludo. ¿Sabe por qué le preguntaba yo? Porque a mí lo que me confunde, digamos, pero usted ya lo aclaró, es la palabra imperfecto. Eso. Y eso, Sí, tienes razón. Sí, gracias. José María. Yo lo que quiero decir que esto yo lo veo como muy importante porque generalmente nos aprendemos las desinencias junto con la vocal unitiva o alguna gente ni conoce que existe la vocal unitiva. Exacto. Aquí en latín no será tan importante, pero en griego va a ser muy importante a todos los que también estén estudiando griego. Más importante que incluso que aquí. O sea que mi consejo personal, después de haber descubierto esta maravilla de lógica, utilizando las vocales unitivas, por ejemplo, en la primera y la segunda, aplíquenlo siempre, separen la vocal unitiva y pongan después la desinencia y conozcan bien cuáles son las vocales unitivas. Las vocales unitivas, en este caso, con el cuadrito que tenemos cuando agregamos la E en la primera y la segunda, es que salen por sí solos. De verdad, me encanta el sistema de aprender. Muchísimas gracias. Y fíjate que, por ejemplo, en latín es un poco más rica la cuestión de cuáles son las letras unitivas, porque tenemos la variedad de la O, bueno, no, la O más bien es desinencia. La I, la E y la U, ¿no? Cambian estas tres. En griego es más fácil porque las letras unitivas solo son la O para nasales. Y la E. Nada más. Sí. Nada más. Y de ahí
que eso se utilice, por ejemplo, en el imperfecto indicativo, que son los tiempos, que las desinencias van a tener cambios de acuerdo con esa vocal unitiva. Lo que dice ahora José María, lo van a escuchar en griego, si no es que ya lo están escuchando, y en griego es más evidente la necesidad de una letra de unión, de una vocal de unión. En latín, como de alguna manera se parece más a nuestro español, a veces no se maneja este concepto de vocales de unión, vocales unitivas. ¿Qué hace la diferencia entre los temas que no cambian, los temas que son fijos, y aquellas vocales que tienen esa capacidad de tener cambios y que son simplemente las vocales de unión, ¿no? Entonces, gracias, José María. Está muy bien. No. Ahora, fíjense, me voy a saltar el último que voy a ver. Profesora. Adelante, Miguel. Sí, adelante. No, solo quería pedirle si podría compartirnos el cuadrito que ahorita hizo de conjugación de futuro. Sí. De hecho, Miguel, les voy a compartir todos los tiempos con los 5 tiempos que tenemos en una plantilla con todo lo que vayamos haciendo entre todos, la conjugación que hagamos entre todos. De hecho, lo que vamos a agregar también, para que tengamos los 5 verbos conjugados completo, es las formas nominales. También yo les voy a compartir esto, ¿no? Sí. Las formas nominales y las formas personales. Sí, lo voy a compartir. Y ahora, gracias, Miguel. Y ahora que Miguel nos está recordando esto, una disculpa porque andaba muy atenta Mari Josefina con las tareas, lo cual me agrada mucho, Mari Josefina, pero también hizo que yo dijera, ay, no les he subido ese material. De verdad, no tuve tiempo de subirles este material, pero voy a subir este fin de semana, Mari Josefina, lo prometo, y si no lo hago, te pongo 10, te lo juro. Muchas gracias. Decir, no la suba. Entonces, voy a subir las 2 clases, la de la vez pasada y esta. Ahora, no me preocupo tanto porque dije, tienen muchos clases anteriores que pueden ver y ya te imaginé viendo esos videos, ¿no? Entonces, lo subo este fin de semana. Ahora, vamos a ir con un tiempo verbal muy sencillo, muy sencillo, Ludo, fíjate. Sí, Ludito también, pero eso es porque me caes bien, no porque, pues no más porque me caes bien. Tienes la buena suerte de que me caes bien. Entonces, el imperfecto subjuntivo es muy fácil de hacerse. ¿Por qué? Porque va a equivaler a qué? Aquí lo tengo junto, fíjense. Equivale al infinitivo, es el infinitivo, y nada más le agrego las desinencias. ¿Por qué? Porque el morfema para este tiempo, que es el imperfecto subjuntivo, y que se traduce como yo amara o amaría, o fuera amado o sería amado, ese es el morfema, el mismo morfema del infinitivo. Por lo tanto, va a equivaler a ¿qué? Va a equivaler a que yo escriba, déjenme ahora escribir todo esto. Lo voy a poner aquí. Fíjense, voy a borrar esto. Voy a dejar estas vocales. Justo cuando estoy haciendo este ejercicio, Ludo, de borrar y de preparar el material para conjugar, si te fijas, estoy quitando solo estoy dejando el radical en cada uno de los tiempos. Justo aquí, Ludo, es cuando tú puedes platicar, no durante la clase, Ludo. No, yo no platico. Okay. No es cierto, Ludo, es una broma. Yo sé, profesor. Es una broma. Entonces, recuerden, los verbos de la primera y segunda conjugación su radical de presente terminan en letra temática, A para la primera, E para la segunda. Estoy terminando la segunda. Los verbos de la tercera siempre van a tener un radical terminado en consonante. Aquí tengo reg.
por eso se llama atemática. Atemática. Y esto es parece muy complicado, es muy fácil, ¿no? Tiene reglas como muy fijas, el verbo latino, ¿no? A diferencia del verbo griego que tiene más radicales. Aquí solamente conocemos raíz de presente, raíz de perfecto y raíz de supino, ¿no? En el griego va a haber una gran variedad de radicales para presente. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos fac. Y luego, acuérdense, se llama temática. Y luego, ¿por qué se empareja la tercera y la cuarta? Porque la cuarta, aunque tiene en la raíz de presente una letra temática, es una letra temática débil. Entonces, fíjense cómo dejé aquí, y si hubiera sido más inteligente, no lo fui, pero no importa, solo hubiera borrado el morfema, pero bueno, ya quedó. Entonces voy a esto. De una vez lo pongo acá para que el próximo ya quede así limpiecito. Entonces, ahí está. Entonces, tenemos los radicales de presente, pero les dije, equivale a el infinitivo. Entonces, el infinitivo de amo es amare, de aveo es avere, de rego es, aquí ya sabemos que es regere. Regere. Obviamente va a ser regere, fíjense, porque la vocal de unión ante la R es una E, por eso es que queda igual a la segunda, regere. Luego, aquí es facere y en la tercera es audire. Recuerden que primero es cómo lo hablaron y después los gramáticos escucharon a eso, no escucharon, en griego y en latín no escucharon a nadie, en griego y en latín revisaron los textos, y los textos, recuerden que hacen las veces, los documentos hacen las veces de los hablantes, porque ya no tenemos ningún hablante del latín, ¿no? Ningún hablante cuya lengua materna sea el latín. Entonces, aquí tengo el verbo amare, que lo voy a emplear exactamente porque ya está junto con el modelo, fíjense, perdón, ya está junto con el morfema, amare, el morfema en este caso es re, lo mismo avere, ya está junto con su morfema. Fíjense, si un día tienen un ratito de ocio, pónganse a hacer este tipo de ejercicios en la computadora para que también practiquen el copiar y pegar. Es muy divertido. Ya Ludo después que nos haga un programa para conjugar verbos y todo eso. No sé qué tipo de ingeniero eres, Ludo, pero ya te agregué esa. Yo le hago a todo, soy todoterreno, profesora. Muy bien, perfectamente. En alguna ocasión tuve un alumno de matemáticas aplicadas y computación y estaba cursando griego y latín porque estaba trabajando en un algoritmo para un traductor electrónico, ¿no? Y yo dije, ay, pero nunca va a ser igual que nuestro cerebro, ¿no? Pero pues quién sabe. Ahí está. A mí la inteligencia artificial me cae mal. Entonces, ahí tenemos los infinitivos, y entonces a esos infinitivos, recuerden que este tiempo se llama imperfecto subjuntivo. Amara, tuviera, rigiera, hiciera, oyera, o bien amaría, haría, regiría, haría, oiría. Más las desinencias, entonces quedará amarem, averem, regerem, facerem,
audirem. Segunda persona, amares, haberes, regeres, faceres, audires. Tercera persona, amaret, haberet, regeret, faceret, audiret. Primera del plural, nos amaremus, nos haberemus, nos regueremos, nos faceremos, nos audiremus. Segunda persona, vos amare tis, avere tis, regere tis, facere tis y audire tis, la desinencia tis. ¿Y qué pasa en la tercera persona del plural? ¿Cuál es la desinencia? Amarent, haberent, regerent, facerent. Y fíjense qué pasa aquí. Ah, bueno, aquí no pasa nada. Audirent. Ahí está. Creo que junto con el infinitivo es el tiempo más facilito. Creo que este es más fácil que el presente indicativo. ¿Por qué? Porque equivale al infinitivo con las desinencias. Recuerden. ¿Qué pasa con la voz pasiva? Amarer, haberer, regerer, facerer, audirer. Amare, eris. Avere, eris. Regere, eris. Facereris, audireris. Tercera persona, is, amare, tur. Amaretur, averetur, regeretur, faceretur y audiretur. ¿Qué pasa con la primera del plural? Mur. Voy a tener la desinencia mur. Amaremur, haberemur, regeremur, faceremur, audiremur. ¿Qué pasa con la desinencia de la segunda persona? Mini. Amaremini, haberemini, regeremini, faceremini, audiremini. Tercera persona, amarentur, haberentur, regerentur, facerentur, audirentur, ¿no? Fíjense cómo es muy sencillo. Este tiempo, cuyo morfema es re, es muy, muy sencillito. Porque más que recordar aquí que el morfema es re, se lo pueden grabar acuérdense con la reglita de que el imperfecto subjuntivo es igual al infinitivo con las desinencias. Y ya. Por eso, cuando decimos, fíjense, y con esto voy a terminar la sesión de hoy, y lo voy a decir con mucha calma. Por eso cuando preguntan, ¿cuál es la característica de los verbos mixtos, que es el verbo facere, el que intercala una i? Decimos que el verbo facere, aunque es un verbo de la tercera conjugación, se conjuga como verbo siempre, en todos los tiempos se conjuga como si fuera de la cuarta, menos en dos tiempos. ¿Y cuáles son esos dos tiempos? El infinitivo, que es facere, y este tiempo que se forma con el infinitivo y las desinencias, que es el imperfecto subjuntivo. Los demás tiempos son iguales que el verbo audire. Y uno se escucha muy profesional cuando dice, en todo se comporta como verbo de la cuarta menos en dos, el infinitivo y el imperfecto subjuntivo, porque acuérdense que este imperfecto subjuntivo es el que es el infinitivo con las desinencias. ¿no?
Entonces se oye así como que, se oye así como, wow, se sabe todo perfectamente. Pues ahí hay una trampa, nada más considerar que es infinitivo con desinencias y se acabó. Por lo tanto, aunque sea el verbo facere un verbo de la tercera conjugación, siempre va a tener características de la cuarta. Esos son los verbos de la tercera que terminan en io, como facio, como cupio. Esquío. Sí, como schio. No, porque schio si es skire, es de la cuarta, Ludito. Mire Ese sí usted. es de la cuarta, ¿no? Decimos los de la tercera, los de la tercera mixta. Ajá, sí, que tienen una primera persona en io y no en o. Bueno, si yo me voy entonces al acordeón, sigo insistiendo en este acordeoncito, sigo insistiendo en él, voy a quitarle la marca. Bueno, ya vimos los morfemas de va y eva del imperfecto subjuntivo. Acuérdense que el presente indicativo no tiene morfema. Luego, ya vimos el morfema temporomodal del imperfecto indicativo, que es va, primera y segunda, eva, tercera y cuarta. Hoy completamos el futuro imperfecto, que tiene la V para primera y segunda, desinencias con vocal fuerte, conjugaciones con vocal fuerte, conjugaciones con vocal débil o atemática utilizan una E. Y cuando el morfema es una E, hay apofonía vocálica en la primera persona, que es este, ¿vale? En la primera persona. Sí. Solo en la primera. Solo en la primera, Ludito, solo en la primera. ¿Por qué tan difícil? Porque así hablaban los usuarios de la lengua latina, así hablaron y ni modo, ¿no? En nuestro español también tenemos cosas y hasta más difíciles. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el presente, el imperfecto subjuntivo? Ese imperfecto subjuntivo que es el yo amara, yo amaría, yo fuera o sería amado, es el que es igual, aquí lo tenemos, igual al infinitivo presente más desinencias. ¿Vale? Ahí está. Entonces, les pido que por favor repasen estos tiempos que hemos visto. Si tienen posibilidades de repasar también en el acordeón mismo. Puede ser con el verbo amar para que no nos cueste trabajo. Intentar con el mismo acordeón formar los tiempos, los adjetivos verbales y los sustantivos verbales siguiendo estas características, o sea, nada más agregando los radicales aquí, ama, 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 para que sea amans, amantis, amanti, amante, mamantem, amante, háganlo, ¿sí? Pueden hacer como ejercicio, como cada quien lo requiera para que se grabe bien todos estos tiempos, conjugar, declinar en los primeros que son las formas nominales y en las que están de abajo, en la parte de abajo, que empezamos a ver las del sistema de presente, estos en donde los morfemas ya los marqué en color azul, que son los modos personales. Recuerden que aquí en este cuadrito tienen las vocales de unión. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. ¿No? Voy a dejar de grabar para que Ludo nos pueda hacer algún comentario si es que lo tiene. ¿Por qué dije Ludo? Porque Ludo siempre... No, la verdad que el cuadrito está bonito, pero impone, profesor.